cuando uno mira, por ejemplo, los gráficos de lo que viene pasando con los precios en dólares por tonelada, en todo el complejo, pero puntualmente en la soja, que es el grano que ha tenido más variación en estos últimos 10 días, y lo comparás con lo que viene pasando con el tipo de cambio también en el mismo mercado, en el A3, el dólar futuro, tenés una variación impresionante. Yo te diría que lo que viene pasando en estos días es que de repente, suponete que estamos hablando, comenzamos a hablar al comienzo de la rueda y empezás a ver un movimiento en dólares por tonelada y simultáneamente quizás el movimiento opuesto en el tipo de cambio. Entonces, yo creo que todo esto está generando, en especial después de haber visto muchas ventas la semana anterior, que empecemos a ver cada vez digamos, menos venta de los disponibles ante esta incertidumbre o este momento de tanta volatilidad que estamos viviendo. Esta menos venta se debe a que el productor ve que puede ir más para arriba todavía el tipo de cambio, digamos que el dólar puede seguir subiendo y le conviene esperar un poquito. Sí, yo creo que se mezclan muchos factores, principalmente, por un lado, eso que vos estás mencionando, ¿no? Imagínate que mientras hoy, por ejemplo, en la rueda de hoy, lo que estamos viendo en el dólar futuro, mientras, no sé, en un momento estaba haciendo un informe y el tipo de cambio de octubre estaba 1% arriba, mientras que la soja en dólares por tonelada estaba 1% abajo, ¿no? Al ratito, pero al rato, o termina la rueda con esa suba que estábamos viendo en el tipo de cambio de octubre en 4,4%. Entonces, el número para quien tiene que tomar una decisión en el corto plazo de venta o no venta de mercadería disponible que va a ser especificada, obviamente creo que la retrasa, o por lo menos hasta donde pueda hacerlo, y en especial porque si está haciendo una venta en el disponible es porque realmente debe necesitar esa plata, y si esa plata no la calza enseguida con algún pago que tenga que hacer de deudas anteriores o una compra de insumo que tenía planificada o de un servicio, se está corriendo el riesgo justamente de perder, digamos, en poquitos días. Y más allá de la influencia que tiene el mercado financiero sobre la decisión del productor en lo que es el mercado de granos, desde el gobierno insisten en esto y te lleva a lo que pasó la semana pasada con los derechos de exportación, insisten de que la necesidad de compra de los exportadores está generando que el mercado se sostenga en valores casi ideales sin los derechos de exportación, aunque hayan vuelto. Perdón. ¿Vos estás viendo este escenario o estás viendo que de todas maneras hay una desviación, digamos, de lo que serían los valores plenos a lo que está recibiendo el productor? Yo creo que se está pagando, mira, mientras estábamos hablando de esto de las variaciones en dólares por toneladas y tipo de cambio, por ejemplo, hoy la soja disponible tomando el mercado del A3 como para tener siempre la misma referencia, cerró en 483.000 pesos. Entonces, si vos te parabas en la semana pasada, que tocó 505, pero después bajó a 435, 440, este precio ha tenido una mejora. Yo creo que los exportadores tienen, cuando hablo de exportadores me refiero tanto a los exportadores de grano como a los exportadores de aceite y harina, tienen necesidad en el corto o mediano plazo de cubrir parte de las ventas que se hicieron. Así que esa demanda creo que va a seguir estando activa. Ahora, digamos, cuál es el valor final que se paga? Yo creo que ahora sí estamos en una situación de oferta y demanda. Si de repente vemos que pasan unos días y los productores no están vendiendo por esto que estamos diciendo, de la incertidumbre que estamos viendo, es probable que veamos una suba de precios de algún comprador que sí o sí necesita, por ejemplo, cargar un barco que está ahora en estos días en los puertos o que tiene que moler para cumplir embarques el próximo tiempo. Creo que estamos frente a una libre, si querés, oferta-demanda, por lo menos en este momento, en donde vamos a tener una puja interesante de acuerdo a la necesidad de venta de los productores y la necesidad de compra de los exportadores. A ver, si tomáramos ese valor de referencia que decía recién, alrededor de 485.000 pesos, y lo tuviéramos que poner al lado de lo que tiene de derecho de exportación descontado, hoy el productor estaría vendiendo
con un derecho de exportación de qué nivel, digamos. Te hago, digamos, la cuenta al revés. Cuando se eliminó, cuando la discusión que por ahí teníamos la semana pasada era que el 26% que había en derechos de exportación, por ejemplo, en soja, representaban $100 por tonelada, entonces el valor que podía esperar o que se esperaba con el Excel, si querés, era que la soja tenga esa suba realmente y que llegue quizás a 380, 390. Hoy ese valor está realmente mucho más lejos. Si querés, después te saco exactamente el porcentaje que se estaría pagando, pero en un contexto de mercado en donde fueron comprando lo que necesitaban en el corto plazo, algo tenían, pero yo creo que de ahora en más vamos a empezar a ver esa puja. Así que no es el valor lleno que uno podía esperar en su momento con una eliminación de derechos. Recordemos que volvimos a tener los derechos de exportación, pero creo que pueden darse oportunidades para los productores en esta necesidad de los compradores. Hay una mejora para el productor, no es el ideal que anuncia el gobierno, pero sí es cierto que hay un mejor precio para el productor y ahora está en manos del productor, como decías recién, defender ese precio. Ahora bien, la pregunta es, ¿hasta cuándo puede el productor defender el precio? Imagino que dependerá de cada caso y de cada necesidad de venta, ¿no? Sí, totalmente. Por eso te decía, yo creo que en el cortísimo plazo, con esta volatilidad que estamos teniendo, principalmente en el tipo de cambio, el que vende tiene realmente una necesidad de venta. No me imagino que hoy haya productores que solamente vendan para aprovechar esta suba de precios. Yo creo que los que tuvieron ese pensamiento y aprovecharon son los que vendieron la semana pasada cuando vimos las subas más fuertes de precio. Recordá que más allá que hay muchos productores que no pudieron acceder a esa mejora, la realidad es que la semana pasada, en poquitos días, se vendieron 3.100.000 toneladas de soja localmente, o sea que hay mucha cantidad de oferta que capturó esa suba que vimos la semana pasada. Entonces, creo que ahora se da que que necesitaban vender en corto plazo y que les quisieron aprovechar esa suba, ya lo hicieron. Ahora, por eso te decía, me parece que va a empezar una puja mucho más fuerte entre los productores que no necesitan sí o sí salir a vender y los exportadores que a medida que que vayan consumiendo esas compras que hicieron la semana pasada, van a tener que salir de nuevo a comprar. Pero creo que hoy el principal factor si querés, de mercado, más allá que no es específicamente en precios en dólares por tonelada, es lo que está pasando con el tipo de cambio. Eso me imagino que va a retrasar muchas decisiones. Si uno comparara los niveles de venta de estos últimos días, digamos de ayer, de hoy, respecto de los niveles de venta del lunes, martes, de la semana previa a que hayamos tenido derecho de exportación cero. ¿Están igual? ¿Están por encima? ¿Están por debajo? ¿Vos decís los de estos días o los que vimos la Los semana de estos pasada? días respecto de la semana anterior a que se haya anunciado el derecho de exportación cero, digamos. Sin No, contar esa semanita donde tuvimos el anuncio. sí. No, bajó, o sea, bajó, volvió, digamos, como vos decís, a los niveles previos a esas medidas que se tomaron la semana pasada. Y yo creo que va a seguir estando bajo hasta que por lo menos haya una estabilidad en el tipo de cambio o que veamos de nuevo un salto muy fuerte en lo que pagan los compradores. Mira, ahí estaba tratando de responderte la pregunta que vos me hiciste. Si uno toma hoy digamos, el nivel de derechos de exportación que hoy está vigente, en el caso de la soja, la realidad es que la capacidad de pago, si querés, tomando lo que es el mercado FOB, descontando los derechos que hoy tenemos, más allá que después entramos en la discusión si les daba para comprar con o sin derechos, con los derechos actuales, la capacidad de pago de soja es $280 por tonelada. Entonces, contestando quizás la pregunta que vos hacías, están comprando a un nivel que genera o que parece que es un nivel de derechos de exportación mucho más bajo. Entonces, estamos hablando de $337, que es el valor que se está pagando hoy digamos, de referencia. Si pasás a 483.000 Ujú. pesos, es $137. Así que depende de qué lado te parás, se está pagando bien, se está pagando mucho mejor que
previo a la eliminación de los derechos, pero bueno, creo que todavía podemos ver una puja interesante de acuerdo a lo que estábamos hablando. Se conocieron hoy dos informes de Luzda, uno de stock y el otro de producción de trigo, si no me equivoco. ¿Qué dijeron en grandes rasgos y qué incidencia tienen en el mercado mundial? Bueno, esa es la que faltaba para la frutilla del postre para que pues, seguir poniéndole presión a los precios en el mercado internacional, en especial en Chicago, porque lo que mostró digamos, los stocks trimestrales al 1 de septiembre que se publicaron hoy, principalmente lo que es maíz. Fue bastante bajista porque mostraron 39 millones de toneladas, que sería lo que había al 1 de septiembre, cuando el mercado esperaba 34 millones de toneladas y cuando el año pasado había sido similar a 33 a esta misma altura del año. En el caso del trigo, también se encontraron más stocks, casi 58 millones de toneladas, cuando el mercado esperaba 56 millones de toneladas. Entonces, principalmente en lo que son cereales, en maíz y trigo, o sea, el trigo terminó con cerca de $4 de baja en Chicago, el maíz con un poco menos, con $2, y en el caso de soja, en stocks no fue tan significativo la variación, pero en el caso de soja sí fue menor, mostraron 8 millones de toneladas cuando el mercado esperaba 8,8. Entonces, de todas maneras, a pesar de eso, que los stocks trimestrales fueron en soja un poquito menores que los que esperaba el mercado, no te olvides que lo que nosotros hemos generado como país en el mercado de soja en la última semana le sigue poniendo presión a los precios en Chicago, especialmente en soja, y se suma el avance de cosecha que, como para poner un nivel redondo, tanto en maíz y soja está cerca del 20% en Estados Unidos. Entonces, como que se hizo un combo de factores que le siguen poniendo presión a los precios a pesar de que están en niveles mínimos desde el 2020. Aditivo RZ, la innovación en premezcla que llegó para sumar calidad al balanceado y salud a los animales. Por utilizarse en autoconsumo, disminuye costos de producción, regula el consumo desde el primer día hasta el último, garantiza alimentación segura y eficiente, mejora el comportamiento y bienestar animal, consume menor cantidad, más veces al día, con un funcionamiento del rumen ideal. RZ, el aditivo que vino a sumar tecnología a la nutrición de rumiantes.